estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, la persona más importante en la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y cuál es el tema más sobresaliente también en la Biblia? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Son dos cosas fundamentales. Claro, la Biblia tiene todo un cúmulo de verdades, pero la persona más importante, todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, entonces encontramos a la persona del Señor Jesucristo, antes prefigurado a través de sacrificios, ofrendas, sacerdotes, bueno, profetas, pero ya en el Nuevo Testamento más abiertamente, sabiendo que Él vino, nació, creció, vivió entre los hombres y su obra culminante fue la cruz del Calvario. Así que en esta mañana quiero compartir un tema que tiene que ver algo con la cruz, pero le he colocado como título el esplendor de la gloria de Cristo. Y quiero que leamos el capítulo 17, el verso 24, que nos dice de la manera siguiente: Padre, el Señor está haciendo una oración, y en la oración dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, nosotros, o la palabra del Señor nos habla, allá en Génesis, en el capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, algo posterior, estaba desordenada y vacía, por supuesto, el Señor no la creó así. Pero algunos textos como en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 34, dice que el rey dijo a los de la derecha, cuando estaba allí ante las naciones reunidas delante de su presencia, esto es profético, esto es futuro. Entonces él dice: el rey dirá a los de la derecha: venid, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Entonces acá vamos a mirar dos tiempos, no es, pero sí quiero por lo menos enfatizarlos, dos tiempos. Notemos que aquí está diciendo que el Señor, el rey dirá a los de la derecha: venid, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Quizá podemos observar dos, ¿qué diríamos? Dos tiempos, vamos a decirlo así, dos tiempos. Uno, desde la fundación del mundo, y ya ahorita entonces mencionamos el otro. También en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 50, dice: para que se demande la sangre derramada de los profetas desde la fundación del mundo. Entonces está hablando desde la fundación del mundo. Aquí tiene que ver con la sangre de Abel, tiene que ver con la sangre de los profetas del Antiguo Testamento y todos los que derramaron o entregaron sus vidas por causa de la verdad, por causa del Señor, que muchos de ellos fueron los profetas como Isaías, Jeremías y aún profetas menores que les tocó dar su vida. En primer lugar,
Entonces vamos a observar que Jesús anunció su regreso al hogar celestial. El Antiguo Testamento anunció su venida a la tierra. Hermanos, mire, todo está planeado en el proyecto que Dios hizo y que Dios lo hizo desde la eternidad. Programó y enseñó a través de los profetas que Él vendría a la tierra, profecías de que Él vendría a la tierra. Eso se cumplió cuando Él nació allá en el establo de Belén. Ese fue el cumplimiento de esta parte. Pero luego aquí voy a hablar, no voy a hablar de ese advenimiento, de esa venida, sino que acá voy a hablar del regreso de Cristo al cielo. Ya sabemos, vino, como ya lo mencioné, nació, creció, predicó, sanó, liberó y luego pasó por la cruz para ir a su lugar original. En otras palabras, para ir a su hogar. Y vamos a mirar ahí en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 16, y miramos el versículo 16 que dice así: todavía un poco y no me veréis. Aquí está ya concluyendo, está terminando el Señor su ministerio terrenal. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Notemos que aquí Él está diciendo, yo voy a regresar, en otras palabras, de donde vine. Yo vine del cielo y voy a regresar allá. Mire la respuesta de los discípulos. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto de que nos dice todavía un poco y no me veréis? En otras palabras, un tiempito, el Señor les está diciendo, un tiempito y ustedes ya no me van a ver, pero otro tiempito y entonces ustedes me volverán a ver. Es lo que Él les está diciendo. Bueno, ¿cómo quedarían los apóstoles, no? ¿Cuál sería la sorpresa de ellos? Y note que les dice, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, verso 18, ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ustedes saben que ellos estaban felices con la presencia de Jesús. Sanaba, les alimentaba cuando había necesidad, suplía sus necesidades, perdonaba sus pecados, daba paz a sus vidas. Bueno, era algo extraordinario lo que les estaba ocurriendo. Ese tiempo que llevaban con Jesús era extraordinario. Estas palabras caen a la vida de ellos, como nosotros decimos, como un baldado de agua fría. Porque ¿cómo así? Si estamos amañados y ahora nos dice que se va a ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Verso 19 dice que Jesús conocía que querían preguntarle y les dijo, querían preguntarle pero no lo habían hecho, pero Él se adelantó. Preguntáis entre vosotros acerca de esto de que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. O sea, ustedes están haciendo esa pregunta, ¿qué quiere decir? Pero el Señor agrega algo acá tan interesante y es que Él les dice en el versículo 20 otra verdad. Esta es una verdad de que Él iba a regresar a su Padre. Recordemos que ellos esperaban que Cristo viniera a reinar como David y a liberarlos de toda la opresión de las demás naciones y en especial del Imperio Romano. Entonces en el verso 20, Él no les da la respuesta ahí, pero en el verso 20 observe que dice, de cierto te aseguro que vosotros lloraréis. O sea, ustedes no van a tomar tranquilamente de que yo me vaya. Ustedes van a llorar, van a estar tristes, pero esa tristeza se les va a convertir en mucho gozo. Y coloca un ejemplo. La mujer cuando tiene dolores porque va a dar a luz, pues llora del dolor, tal vez se arrepiente de haberse embarazado, bueno, cuántas cosas. Pero después de que ha tenido el bebé, pues se le olvidó ese dolor, esa tristeza, ese gozo, ese dolor que había tenido, y entonces su corazón se llena de un gozo muy grande por esa nueva criatura que ahora está en sus brazos. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza,
pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Note que acá trata de aclarar un poquito las preguntas anteriores diciéndoles, ustedes me van a volver a ver, ¿sí? Ustedes ténganse la plena seguridad que van a volver a verme. Se gozará vuestro corazón y nadie les quitará el gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, digo que todo cuanto pidiereis, bueno, mi Padre os lo dará. Pasemos al verso 28. Note lo que dice acá. ¿Salí de dónde? Salí del Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Salí del Padre y he venido ¿a dónde? Aquí, a este mundo. Vine de allá y he venido a este mundo. Otra vez dejo el mundo y ¿qué más? Y voy al Padre. Esta era la verdad que los discípulos sentían fuerte porque estaban muy amañados con él. Y ellos no podían creer que el Señor se volviera a ir. Imagínese si usted está tan amañado con una persona y la persona dice, no, yo me voy. El desprendimiento, el dolor y todo eso es angustioso. Pero Él les está diciendo, vine a este mundo, pero ahora me voy. Llegó el momento de regresarme. Y el verso 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos, tercer verdad que les menciona. Seréis esparcidos, cada uno por su lado. Y la cuarta verdad, me dejaréis solos. Me van a dejar solo. Todos ustedes que dicen que me aman, que me quieren y que se van a poner tristes, pero ustedes me van a dejar solos. Pero mire lo que Él les dice, mas yo no estoy solo. ¿Y por qué no estaba solo? Dice, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, tengan confianza que yo he vencido al mundo. Oiga, todavía no había ido a la cruz. Y Él les está diciendo, he vencido al mundo. Nosotros podemos pensar, bueno, y entonces cuando Cristo fue a la cruz y murió, ¿no recordarían estas palabras? Y tal vez se preguntaban y decían, pero ¿cómo así? Él dijo que esto no iba a ocurrir y está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 17, sin dar tregua más a preguntas, después de declararles unas 3-4 verdades fundamentales que tal vez ellos ignoraban o habían escuchado de los profetas, pero así como nos pasa a nosotros, que a veces leemos la palabra de Dios, pero como decía alguien en estos días, leemos de corrido y no hacemos un par en los textos para meditar en esas palabras que en el momento no entendemos. Sin ninguna interrupción, el Señor Jesús entra entonces al capítulo 17, que es la oración de Jesús. Pero algo interesante que también quiero mencionar acá es lo que dice en Filipenses capítulo 2, el verso 6 al 11. Cuando Él dice que Él se despojó de su trono de gloria, que Él vino a esta tierra, pero que Dios lo exaltó sobre todas las cosas y por supuesto está hablando de la glorificación al volver al reino o a volver a su hogar celestial. ¿Qué pasaría o cuál sería el camino para regresar? Que también está mencionado ahí en el capítulo 16. El camino de regreso al cielo, el camino de regreso al Padre, es por un lugar que se llama el Calvario. Y allí en el Calvario, su vida iba a ser quitada, pero allí iba a pagar el precio que nos convenía pagar a nosotros para que nosotros pudiésemos tener esa libertad, ese perdón de pecados y de esta manera poder estar con Él, como lo miramos en el verso 24, que enseguida lo miramos nuevamente. En segundo lugar, vamos a mirar la oración de Jesús. La oración de Jesús está dividida en 3 partes.
La primera parte tiene que ver con su vida personal. Los primeros versículos dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, note que él no da tregua para que le hagan preguntas, para que digan como así, ¿cierto? No. Padre, la hora ha llegado, o sea, de inmediato entró en la oración. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pasemos al verso 5. Ahora pues, Padre, aquí termina la oración de gratitud por haber estado en la tierra, por haber hecho la obra, por haber cumplido el plan de Dios. Los discípulos no entendían eso. Ellos escuchaban la oración y yo creo que tenían una cantidad de preguntas en su mente, en su corazón, pero pues el Señor no les había dado chance. Y el verso 5 dice, ahora pues, Padre, ojo que aquí hay algo interesante. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Aquí hay una verdad muy importante. Ayer hablábamos un poquito en el ayuno, y una hermana me decía, ¿cómo así? ¿Es que el Señor Jesús nació allá en Belén? Sí, humanamente Él nació, pero Él es eterno. Y aquí nos está diciendo, aquí está dejando clara esa verdad al decir, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Antes que el mundo fuese. Ahora decía, hay dos tiempos. Los primeros versículos, el de Mateo, cuando el Señor dice que, cuando Jesús dijo, el rey dirá a su derecha, venid, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. De aquí para acá. Pero acá en el versículo 5, el Señor está diciendo, de aquí para allá, una eternidad que no conocemos, una eternidad que no hay una Biblia que nos explique qué ocurrió, pero acá el Señor les está mostrando, les está revelando una verdad que seguramente que más adelante ellos iban a aclarar, porque recuerde que el Señor les dijo, yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo y Él va a venir y Él les va a enseñar y les va a recordar. Y también les dijo, hay muchas cosas que yo no se las puedo decir ahora, pero cuando Él venga, entonces Él les va a enseñar, ¿sí? Esas cosas más adelante ellos entonces las pudieron comprender o las pudieron entender. Así que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y sigue la oración, la segunda oración, que tiene que ver con los discípulos, por los discípulos. La oración por los discípulos. ¿Qué miramos en esta oración por los discípulos? No da el tiempo para detenernos. La oración, nosotros sabemos, y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando de pronto alguien ora por nosotros, pues yo soy una. Yo pongo bastante atención, pues yo sí le digo al Señor gracias y bueno, gloria a Dios, pero yo pongo bastante atención a las palabras que la persona está diciendo sobre mí, ¿cierto? Porque de pronto, pues ustedes saben que hay personas que tienen el ministerio profético y mientras están orando están soltando palabras proféticas. La palabra profética no solamente se suelta cuando se predica o cuando hay una charla, sino también puede ser a través de la oración. Entonces a mí me gusta prestar bastante atención. Tal vez por lo que yo pienso de esa manera, yo creo que los discípulos estaban expectantes cuando Él empezó a orar. Después de decirles esas cosas que no comprendían tanto, yo creo que ellos estaban atentos a la oración de Jesús. Lo que Él estaba diciendo, lo que Él estaba revelando, porque tal vez otras revelaciones se estaban dando acá. Y por eso en el verso 6 dice,
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, sintetizando la oración que hizo por los discípulos, él está pidiendo para que ellos sean guardados del mundo, para que ellos estén también unidos. Pero una cosa bien clara les está diciendo y es, yo les enseñé tu palabra. ¿Sí? Yo les enseñé tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Segunda cosa, ellos la han recibido. Ellos han estado atentos a tu palabra y la han recibido. Pero nosotros podíamos pensar, pero allá en Mateo capítulo 28, antes de él ascender al cielo, pues los discípulos dudaban. ¿Sí? Allá como el versículo 28, 18, sí. Dice que ellos dudaban. Pero el Señor estaba mirando la fe sincera que había en el corazón de ellos. Ahora, la fe sincera, a veces vienen las dudas, sí, claro que sí. Pero es la manera como se fortalece esa fe y esa confianza en el Señor. Entonces, el Señor Jesús también transporta a sus discípulos a esas verdades espirituales. Al decirles, ellos recibieron tu palabra. Y tan sorprendente es que no recibieron un libro como nosotros lo tenemos. La palabra que ellos recibieron fue verbal. Ese era el mensaje, era verbal. Pero ellos la habían recibido y la habían asimilado en sus corazones y habían creído. Quiere decir que esa palabra se había convertido en una palabra viva en el corazón de ellos, en la vida de ellos. Por eso los había transformado. Por eso estaban dispuestos a lo que fuera, porque esa palabra había cambiado sus vidas. No era como la palabra que habían recibido de los maestros de la ley o de los rabinos o de los fariseos. Era una palabra que había transformado sus vidas y que estaba acompañada de hechos y de milagros en la vida de ellos. Pero vamos a mirar una tercera oración. Verso 20. Dice así. Primero oró dándole gracias al Padre por haber estado con él. Segundo, ora por sus discípulos y enfatiza el recibir la palabra y el creer y que sean guardados. Y en tercer lugar, ojo que aquí está usted y estoy yo. No solamente oró por los discípulos. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, los que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. A todas las personas que nosotros les hablemos de Cristo, que les compartamos del Señor, están incluidas en la oración que Jesús hizo. No solamente por sus discípulos, sino acá por la iglesia. Esta oración es por la iglesia. Verso 21. Para que todos, mire lo interesante acá. Para que todos sean, ¿qué? Uno, fundamental. Un pueblo unido jamás será vencido. Una familia unida jamás será vencida. La iglesia unida es un éxito. Pero qué triste cuando vienen los conflictos, las divisiones y todas esas cosas, porque Dios no está de acuerdo con esas cosas. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Ese es el testimonio que nosotros damos al mundo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recordemos que la repetición es un método de grabar, ¿sí? Por eso a los niños hay que repetirles tantas veces. Es un método de grabar. El Señor acá está repitiendo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, segunda vez, para que sean perfectos
en unidad. Miren lo que Dios pide: perfección. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has enviado. Verso 24. Padre, oración por la iglesia. Estamos incluidos nosotros. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Yo siempre he dicho, ustedes me conocen, que quizá muchas personas le tenemos miedo a la muerte, porque nos tenemos que enfrentar a un mundo desconocido. Como también he enseñado que es que el diseño de Dios diseñó al hombre no para morir. La muerte vino a causa del pecado. Entonces, quizá a causa de eso el temor, porque ese no fue el diseño de Dios. Pero cuando nosotros partimos, mire, cuando un ser querido nuestro parte a la eternidad, que haya recibido a Cristo en su corazón, claro, nos da tristeza, nos da dolor por el desprendimiento. Pero sabe, nos gozamos porque esa persona va a estar con el Señor. ¿Por qué lo dijo? Es que Cristo mismo lo dijo. Porque donde yo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿No le alegra a usted eso? Saber que vamos a estar con el Señor. Allá en Juan, en el mismo Evangelio Juan, capítulo 14, el verso 6, creo que fue Tomás el que le pregunta al Señor, cuando Él les dijo, no se turbe su corazón, no tengan miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a prepararles morada a ustedes. Y mire que está hablando de arriba, del cielo, del hogar celestial, del hogar original. Y allá Tomás le dice, pero no sabemos el camino, muéstranos. Y él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no lo sabéis, porque Él es el camino, ¿verdad? Él es el camino, que es lo que dice allí, el camino, la verdad y la vida. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Cuando yo me detuve hace un tiempo en este versículo, fue algo que se grabó en mi mente y me gusta recordarlo con frecuencia. Un día voy a estar allá contigo. Pero mire algo más. ¿Para qué? ¿Para estar con Él apenas allá? No, mire. Dice para que vean mi gloria. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús llevó a 3 de sus discípulos, Mateo capítulo 17, allá al monte de la transfiguración, y se transfiguró delante de ellos, que lo vieron con sus vestidos resplandecientes y que estaba con Moisés y Elías. Ese fue solamente un vislumbre de la gloria de Dios. Por eso Pedro y Juan, que fueron los que estuvieron allí también, ellos en las cartas dan un vislumbre de esa gloria de Dios, de esa presencia de Dios. Pues aquí está diciendo, no va a ser solamente un momento, sino que va a ser, siempre van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque van a ver la plenitud de mi gloria. Nosotros acá en la tierra disfrutamos muchas cosas, gracias a Dios, la familia, el amor de las personas, de la familia, la presencia de Dios, el perdón que hemos sentido, liberación y todo eso. Pero allá no solamente vamos a estar con Él, sino que vamos a ver la gloria, como está diciendo acá el Señor. Para que vean mi gloria que me has dado, y vuelve a mencionar lo que ya dije. Porque me has amado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que allá sí vamos a descubrir muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, es lo que el Señor les está diciendo. Y el verso 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu palabra. Note que él repite esto en la oración. Les he dado a conocer tu palabra, a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado
esté en ellos y yo también esté en ellos. Vamos a hacer una conclusión. La invitación para heredar el reino sigue abierta. Como ahora decíamos del primer versículo de Mateo 24, cuando allá dice que todos estarán, o mejor, el rey dirá a los de la derecha: venid, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabe? Desde allá la puerta está abierta, la invitación está abierta. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Cristo vino a la tierra, la puerta se abrió más. La invitación sigue abierta hasta el día de hoy. Cuando el Señor levanta su iglesia, ya la puerta se cerrará. Pero mientras tanto, la puerta está abierta. La invitación está abierta desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que todos aquellos que escuchen la palabra, que entiendan la palabra, que reciban a Cristo en su corazón, entonces tienen absoluto derecho de entrar al reino de Dios. Segundo lugar, usted y yo estamos incluidos en la oración que el Señor Jesús pronunció, porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está. En Efesios, en el capítulo 6, el verso 6 al 8, dice que con Cristo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Qué interesante, ¿no? Estamos acá en la tierra, pero está diciendo, aquí tienen su puesto. Como a veces llega uno y coloca algo ahí porque es para el hermanito que viene. Y viene alguien a sentarse, ¿está ocupado? Sí, está ocupado. Mi puesto allá está ocupado. Porque allá me está esperando, porque con Cristo estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Entonces, Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Recuerde, el camino que Él pasó fue por el Calvario. Él tuvo que aceptar la cruz romana del sacrificio, porque era la manera de cancelar nuestra deuda. Por eso Él se humanizó. Y tal vez nosotros tenemos que pasar un poquito por el Calvario, pero no como Jesús, aunque muchos han tenido que dar la vida. Tal vez nosotros no en la misma magnitud o no lo sabemos, pero también pasamos por el Calvario. ¿Por qué? Porque pasamos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde recibimos nueva vida, donde son perdonados nuestros pecados, donde recibimos el tiquete para la vida eterna. Y por eso estamos donde estamos en los caminos del Señor. Y por último, hablé del regreso, cuando Cristo vino del cielo a la tierra a nacer, pero hablé de cuando Cristo le dijo a sus discípulos, ya se me acabó el tiempo acá, yo me voy para el cielo, para mi lugar, y yo allá les preparo morada, allá los espero, porque quiero que allá donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Ahora nosotros, ¿qué anunciamos? Su regreso para llevarnos allá, ¿verdad? Para llevarnos a la presencia de Dios. Allí llegaremos todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios 2:19 dice que no somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos. Entonces, y de la familia de Dios. Entonces, tenemos dos familias. Una que es la biológica, pero tenemos una familia espiritual. Con la familia biológica nos separamos. En algún momento nos separamos. Pero con la familia espiritual, aunque nos separemos por un momento, pero vamos a estar con el Señor. Entonces, vale la pena seguir adelante, esforzándonos, compartiendo la palabra, anunciando que el Señor va a venir para recoger a su iglesia. Que el Señor tiene la puerta abierta para recibir a todos aquellos que quieren llegar a sus pies. Les invito para colocarse de pie. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor por esa promesa gloriosa que nos ha dado de que vamos a estar con Él allá
donde Él está. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios mío. Gracias por tu presencia maravillosa, Padre, estar en medio nuestro. Tu amor, Señor, que es sublime, Dios. Ese amor incomparable, Dios, que ha llenado nuestros corazones, que ha inundado nuestras vidas. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, eres incomparable, Dios. Tu amor es infinito, Dios mío. Gracias, Padre, por esas maravillosas verdades, Padre amado, que han quedado concentradas en tu palabra, Señor, que quedaron para nosotros, Dios mío. Gracias por la presencia del Espíritu Santo que cada día nos motiva, nos enseña y nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Nos recuerda que tú nos amas, Dios, y nos recuerda, Señor, que tú estás preparando el lugar donde vamos a estar contigo, Señor, y que vamos a disfrutarlo, Padre. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, Dios, a tener fortaleza, a tener fuerza, valor, Señor amado, para seguir adelante, para crecer, para avanzar, Dios mío. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos, Señor de la gloria. Gracias, Padre, por cada persona, Señor, que cada día dispone su corazón, Dios mío, para recibir tu palabra, Señor, y para acercarnos a tu presencia, Dios mío. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Ahora, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Dios. Estamos empezando una semana, Señor amado. Mira a los hermanos que van a sus empleos durante la semana, Señor. Los que tienen sus microempresas, talleres, Padre amado. Señor, glorifícate, Padre, los hermanos, Padre amado, que regresan, Señor, a Sonsón, Padre celestial. Amado Padre celestial, glorifícate, Señor amado. Tú eres, Señor de la gloria, el que estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante, Dios mío, así como dice tu palabra, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y muchas bendiciones en esta semana.